Listo, vamos a iniciar así. Bueno, entonces iniciamos así con los que estamos. Muy buenas tardes para todos. Espero pues que estén muy bien en esta cuarentena. Hoy pues como muchos de ustedes saben, se celebra el Día de la Protección Radiológica y bueno, pues quisimos como hablar un poquito de un tema que normalmente se habla en los cursos, pero normalmente no se habla en las conferencias o en los seminarios que se han tenido o que hemos hecho pues a través de Ciber. Eh, pues fue una apuesta que hicimos, la verdad como les dije, nos sorprende gratamente las personas interesadas, porque fueron casi 1000 personas que se interesaron en la charla y pues desafortunadamente pues solamente esta plataforma soporta 300 y bueno, a los demás pues les enviaremos el link con la grabación que hagamos. Esto pues es un esfuerzo de la Universidad CES y la empresa Ciber. Mi nombre es Pablo Giraldo, yo soy ingeniero biomédico de la Escuela de Ingeniería y la Universidad CES. La parte de protección radiológica la he estudiado por fuera, en la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina. De allá soy técnico en protección radiológica. Y de la Universidad Politécnica de Valencia tengo una maestría en protección radiológica. Soy el gerente fundador de la empresa Ciber, que presta servicios, pues como algunos de ustedes saben, en protección radiológica, hace más o menos 8 años. Y bueno, pues ante todo, apasionado por este tema. Actualmente, como algunos saben, tenemos un diplomado, el diplomado en protección radiológica. Ahí soy docente precisamente en el módulo de efectos biológicos. Entonces, lo que queremos transmitir ahorita en este espacio de tiempo, vamos a hacer una charla de más o menos 1 hora, pero contando pues el tiempo de las preguntas, es hablar sobre los efectos biológicos de la radiación y ver lo que sabemos, porque lo hemos evidenciado a través de la historia, a partir de estudios epidemiológicos o de estudios patológicos en pacientes humanos, bueno, y también en animales y en células. Entonces sabemos unas cosas, hay cosas que la ciencia ha podido probar, pero hay otras que no, hay muchas que hemos intuido y lo más complejo de todo es que en el rango en el que hemos intuido es en el rango de las dosis bajas. ¿Y qué pasa en las dosis bajas? Se preguntarán muchos de ustedes. En las dosis bajas es en las que trabajamos hoy en día. O sea, no hay ninguna práctica en el mundo en la cual se haga un trabajo de manera normal con dosis altas. En nuestros trabajos, pues muchos de ustedes conocen los límites, pues tenemos un límite de 20 milisieverts al año y eso lo medimos con un dosímetro y digamos que construimos las condiciones de tal forma que podamos estar en ese rango. Y resulta que en ese rango de dosis bajas, lo que hemos hecho con los años es hacer inferencias subjetivas, o sea, a partir de lo que sabemos, que es lo que hemos probado científicamente en el rango de las dosis altas, pues básicamente lo que hemos hecho es una extrapolación hacia abajo y eso ha causado problemas porque hay un miedo generalizado y muchos de ustedes lo saben, incluso puede que muchos de ustedes lo sientan, y es a las dosis en cualquier rango. Entonces vamos a hablar un poquito hoy específicamente de eso. Pues no vamos a entrar en detalle de qué le pasa al ADN, no, vamos es a hablar sobre todo de un tema de comunicación y en términos generales les voy a mostrar lo que sabemos y por qué lo sabemos, de dónde hemos obtenido esos datos y lo que creemos. Entonces, si quieren al final, pueden guardar las preguntas y al final a través del chat me las pueden hacer sin ningún problema. Yo les pido disculpas porque en realidad esta plataforma de Zoom yo la utilizo solamente en las clases que damos en el CES. Nosotros en Ciber tenemos Adobe Connect, pero ahí teníamos una capacidad de 100 personas. Esa sí la manejamos pues muy bien, la dominamos, pero pues queríamos que de pronto más personas pudieran acceder y bueno, es digamos que un poquito de improvisación, pero esperemos pues que
que nos salgan bien las cosas el día de hoy. Vamos aquí, voy a poner la plumita. Esto es lo primero que debemos saber y es la importancia de las dosis, porque nosotros simplemente hemos hecho atribuciones o relacionamos la radiación con un efecto directamente, sin importar las dosis. O sea, nosotros, un dosímetro que normalmente nos llegaba en cero, algún día nos llega con algo de radiación y para nosotros o para las personas comúnmente eso es un problema. Y fíjense la importancia de las dosis, o sea, una dosis baja de radiación, hombre, pues sí puede que genere algún problema en el ADN, un daño celular, alguna cosa de estas, pero pues el cuerpo tiene unos mecanismos de reparación que para este tipo de dosis, para dosis baja, pues funciona bastante bien. Es muy diferente esta otra ocasión, pues acá ya vemos un montón de dosis generando múltiples daños en el ADN que probablemente pues no se vayan a reparar, entonces nos va a quedar una mutación, o pues en el peor de los casos pues va a morir la célula y si muchas células mueren pues ya puedo ver el efecto y si el efecto se da en órganos vitales pues incluso hasta la muerte, ¿no? Podemos llegar, pero es importantísimo que empecemos a concebir y a relacionar los efectos, pero directamente con las dosis. O sea, que si tenemos dosis bajas, pues tendremos unos efectos, ya vamos a ver cuáles sí, cuáles no, y si tenemos dosis altas, pues tenemos otros, pero no nos quedemos simplemente con el hecho de ver un número en el reporte de dosimetría, porque a veces ni siquiera sabemos nosotros si es alto o bajo, solamente lo que hacemos es tirarlo o pensar directamente en un problema. Y tradicionalmente eso ha sido el inconveniente de la protección radiológica, o más bien de las personas, porque el miedo es el que produce daños. Y eso nosotros lo tenemos porque desde hace más de 70 años trabajamos con una hipótesis errónea, que no sé si alguno de ustedes habrá escuchado, del modelo lineal sin umbral, y esa básicamente dice es que toda la radiación es perjudicial independientemente de la dosis. Entonces digamos que de eso es algo que les quiero hablar hoy. Es algo parecido, lo que yo pinto ahí es como yo me tomo una aspirina y la aspirina me cura, ¿cierto? Pero si me tomo 200 aspirinas, pues acá les pongo lo que nos va a pasar. O sea, estamos relacionando nuevamente la dosis y no solamente pasa con la radiación, sino que pasa con muchas otras cosas. O sea, es importante tener presente eso. Entonces es tan importante para mí que me gusta mucho hablar de esto en principio, y es que en el mundo en el que vivimos es un mundo radioactivo, o sea que nosotros de por sí ya recibimos dosis por vivir en este mundo. Muchos de ustedes lo saben, pues estas dosis provienen del espacio, que es la radiación cósmica de las estrellas, principalmente del Sol. En la Tierra hay minerales de todo tipo y en algunos lugares hay una cantidad un poco mayor o una concentración mayor de minerales radioactivos naturales, que fueron gracias a ellos, a los minerales naturales radioactivos, pues que descubrimos la radiación, porque la radiación siempre ha existido con la Tierra y el universo y lo que quieran, siempre ha vivido con el hombre, pero solamente la vinimos a ver hace unos años, 120 años, pues a finales de 1800. Y lo que sí les digo es que hoy en día nos ha traído un montón de beneficios que gracias a la protección radiológica pues hemos podido disfrutar, ¿no? Porque desde que se descubrieron las radiaciones se empezaron a ver efectos en las personas. Desde el mismo momento que se descubrieron las radiaciones se empezaron a ver efectos y las personas empezaron a ver los efectos. Y algo pues normal hubiera sido parar el uso de las radiaciones, pero no fue así. Simplemente lo que hicimos es, bueno, empecemos a entenderlas porque no comprendíamos que una cosa que no podíamos ver ni sentir, ni oler, ni nada, pues que tuviera tantas bondades, y bueno, empezamos a entender sus efectos y a hacer algo para que no nos ocurran, o sea, para que aprovechemos
los beneficios que traen. Y como muchos de ustedes saben, las radiaciones no solamente se usan en salud, como es la mayoría de los casos de ustedes que trabajan en el sector salud, sino en la parte industrial. Y tenemos aplicaciones en la industria, tenemos en los aeropuertos, pues el mismo Avianca hace radiografías de sus aviones para que los tornillos de los aviones no se nos vayan a soltar en el aire, sino que podamos determinar que un tornillo lo podemos reemplazar. El sector alimenticio tiene un montón de uso de rayos X. O sea, es aprovechar nuevamente esas bondades y eso es lo que nos permite la protección radiológica sin que tengamos que experimentar sus efectos. Y básicamente lo que hace la protección radiológica es precisamente limitar esas dosis, o sea, que trabajemos a la menor cantidad de dosis posible, nosotros, el público, pacientes, etcétera. Entonces, no se asusten si en algún momento les llega dosis en el dosímetro, empezando por esto, porque nosotros vivimos con dosis, ¿no? Entonces yo tengo una tablita aquí, pues más o menos es para que entiendan valores de dosis. Entonces acá en esta columna tenemos unas dosis en milisievert al año y acá vamos a empezar a ver algunas de ellas. Tenemos el límite para trabajadores, que bien conocemos, es 20 milisievert al año. Esto me parece importante para que ustedes se den una idea de los valores de dosis, porque ahorita en un momento vamos a hablar de las dosis que generan o que pueden generar efectos biológicos. Entonces, es más o menos para que ustedes se den una idea de en qué dosis trabajamos, con qué dosis vivimos, a qué dosis podemos llegar, etcétera. Entonces, tenemos un límite para trabajadores establecido por la 181434 y básicamente para esto son los dosímetros personales que nos llegan a nosotros periódicamente. Estos dosímetros pueden ser mensuales, pueden ser bimestrales y trimestrales, dependerá mucho de las dosis que se esperen en el trabajo, bueno, y de otros criterios, pero no da lugar a la charla, y es la que controlamos las empresas que prestamos el servicio de dosimetría. Si están por debajo de los 20, son niveles aceptables, las condiciones de protección radiológica hoy en día están dadas para eso, y eso se logra a través del cumplimiento de las diferentes normas. Para eso está la 482 para los equipos generadores y la 9874 para las fuentes. Entonces, estas normas tienen un montón y otras tienen un montón de controles importantes que lo que hacen es reducir esos valores de dosis y llevarlos a valores que estén por debajo de los 20 milisievert. Y vamos viendo que en las diferentes prácticas, los valores que se reciben, pues en la mayoría son mucho menores, ¿no? Pero si hablamos de un odontólogo, vemos dosis por debajo de 1 milisievert al año, ortopedistas con 1, cardiólogos por ahí con 2 o 3 o 4, bueno, eso pues depende de la práctica, depende ya también de la institución y obviamente mucho de la persona, ¿no? Porque de nada sirve que la institución y que el gobierno esté controlando una serie de obligaciones y de requisitos, pero que la persona, el trabajador, no lo use, ¿no? Y eso pues digamos que la situación más triste y lamentable. ¿Por qué? Porque para llegar a este valor de 20 y para llegar a lo que hoy conocemos como protección radiológica, pues pasaron más que tiempo, pasaron muchas personas que murieron a causa de los efectos, pero por desconocimiento. Y esa muerte de esas personas, esos mártires, por llamarlos así, fueron los que nos dieron el conocimiento que tenemos hoy en día. Y ese conocimiento nos ha ayudado para aplicar las medidas de protección radiológica. Entonces es muy triste saber que lo que sabemos hoy de protección radiológica y que nos mandan el chaleco y el cálculo de blindaje y el control de calidad y todas estas cosas, pues tiene sangre y que las personas no hagan caso omiso a usar o a implementar estas medidas, ¿no? Que son importantes, porque vuelvo y repito, aquí no estamos diciendo ni vamos a decir que las radiaciones ionizantes no causan efectos, eso no lo podría decir ni por nada. Lo que sí vamos a decir es que si estamos por debajo de esos 20 milisievert, las condiciones son diferentes, porque pues primero no sabemos lo que en realidad pase en esos rangos de dosis,
Pero lo que sí sabemos, porque hemos visto, es que no pasa nada. ¿Por qué digo eso? Porque no hay asociaciones de odontólogos con cáncer, asociaciones de cardiólogos, ni de tecnólogos de imágenes diagnósticas, porque no pasa eso. Porque, porque incluso quienes pueden atestar ese tipo de efectos asociados a la radiación, que cuando hablamos de efectos determinísticos, y los vamos a ver, que son los radiopatólogos, y para cáncer o efectos estocásticos como el cáncer, que son los radioepidemiólogos, yo hago una pregunta: ¿cuántos radioepidemiólogos o cuántos radiopatólogos conocen ustedes? Y seguramente la respuesta será 0 o 1, pues como mucho. Por ahí yo conozco una radiopatóloga argentina, la doctora Mercedes Portas, que incluso tiene un seminario web. Recuerden que en la página de Ciber, por ahí hay una opción de oferta educativa, seminarios web. Hay un montón, ya hay casi 17, 18 seminarios. Bueno, hay uno de la doctora Mercedes Portas, ella es una radiopatóloga argentina que trata el tema del síndrome cutáneo, o sea, a ella le llegan personas con quemaduras ocasionadas por radiación. Conozco un radioepidemiólogo, que es el doctor Abel González, que es como la fuente donde yo saco toda esta información, es él, y no más, no conozco a nadie más, y seguramente ustedes conocen los mismos o cero. ¿Eso qué significa? El que no hayan radiopatólogos y radioepidemiólogos. Pues básicamente significa que la protección radiológica es buena, o sea, que no tenemos unos casos masivos de efectos biológicos por radioinducidos, no tenemos, entonces no necesitamos ese tipo de profesionales que estén constantemente atestando este tipo de patologías, ¿no? Por acá tenemos un milisievert al año, ese es el límite del público general. Al público general lo protegemos, pues piensen en una trabajadora en embarazo, cuando está en embarazo y decreta su embarazo, pues el bebé, su bebé, es un miembro del público, es alguien que no puede recibir más de un milisievert. La gran diferencia entre un milisievert y 20 básicamente está dada por los rangos de edad, porque fíjense que los 20 milisieverts están dados para trabajadores y los trabajadores pues tienen un rango de edad determinado, pues un niño de 1 año no puede trabajar, ¿no? Básicamente. Mientras que los miembros del público vamos a tener desde un feto, un embrión, hasta adultos de 100 años o más. Pues entonces los rangos de edad son tan amplios que nosotros vamos a contemplar la población más radiosensible, pues en este caso los niños pues, o los fetos, si se quiere, y vamos a determinar el límite para ellos y lo aplicamos igual para todos, ¿no? ¿Cómo protegemos a esta población? Pues piensen ustedes, por ejemplo, con los cálculos de blindaje, cuando vamos a construir una sala, contemplamos qué tipo de personas hay detrás de las barreras, y por decir algo, si detrás de una barrera hay una niña de admisiones, alguien de admisiones, pues esa persona es un miembro del público, pero no tiene nada que ver con lo que se está haciendo adentro, ni es paciente, ni es el trabajador que está tomando la radiografía. Y entonces yo le tengo que asegurar un milisievert al año, y ese será mi criterio de diseño para hacer ese cálculo de blindaje. Entonces yo hago una simulación de la práctica, tengo en cuenta las energías y digo, ve, en 1 año esta persona no puede recibir más de un milisievert, y entonces eso calculo el blindaje y pongo el blindaje que es. Y fuera de eso, después, cuando voy a hacer el control de calidad, hago un levantamiento radiométrico y mido ahí, hago una proyección y establezco, compruebo que en realidad, bajo las condiciones de trabajo y de la sala, esa persona no va a recibir más de un milisievert. Y me podría quedar dando ejemplos de diferentes tipos de público, pero bueno, vuelvo y repito, no es parte de la exposición. Tenemos acá el fondo natural promedio, 3 milisieverts. Hombre, busquen y encontrarán 2,5, 2,4, 2,6, 3, no sé qué. Bueno, más o menos en promedio, esto es lo que se habla. Esto es también para temas educativos. Entonces uno dice que en promedio la población recibe 3 milisieverts. Hay lugares en el mundo, por ejemplo en Brasil hay una playa que se llama Guarapari, cuyo fondo natural son 200, por ahí pues vi en algún lugar, pues porque sé que es alto, pero pues no recuerdo, no, pero recuerdo que había visto más o menos este valor.
Irak, Irán, Marruecos, Marruecos tiene unas canteras de roca fosfórica que nos llegan a nosotros, muchas, para producir los fertilizantes del agro, y en esas regiones los fondos naturales, por la concentración mayor de minerales radioactivos, de higos o cadenas de uranios y torios, pues tienen esos fondos naturales más altos. ¿Qué país ha medido eso? Recuerdo ver, pues como estudié en España, vi, allá nos mostraron un mapa radiológico de España, y entonces ustedes ven, si lo buscan en Google, ahí van a ver unas regiones más rojitas, pues significa que los fondos naturales ahí son mayores. Si yo prendo un equipo, un detector de radiación, eh, si yo lo prendo, pues acá no me marcaría 0, me marca 0,1, 0,01, lo que sea. Bueno, hay lugares en la Tierra que marca un poco más esas tasas de dosis. Estamos hablando de microsievert hora. Entonces, este es el fondo natural promedio, con este es el que vivimos. Esto no se suma a lo que me llegue en el dosímetro, simplemente es algo con lo que, repito, hemos vivido siempre. Aquí fíjense que pongo la unidad solita, porque esto no es al año, pero cuando a mí me toman una tomografía de abdomen, más o menos un adulto estándar, le estamos dando el tecnólogo, pues, en esa tomografía, le estamos dando al paciente 10 milisievert. En una radiografía dental, más o menos 0,1 milisievert. Esto va a cambiar y va a ser mucho más claro cuando empecemos a establecer bien los niveles de referencia, aunque los niveles de referencia pues no se den en unidades de dosis efectiva, sino en magnitudes dosimétricas. Pero bueno, más o menos, pues esto es, vuelvo y repito, es un tema educativo, o sea, no le den mucho trasfondo a esta información, simplemente para que se orienten y sepan pues de qué estamos hablando. Ahora no vamos acá puede surgir una duda, ve, y entonces si le tomo 2 tomografías, llego a 20, entonces, ¿qué podemos pensar ahí? Porque un paciente le puedo tomar 5 tomografías de abdomen en un año, pues si está justificado el procedimiento, pues se podrá hacer. Ahora, entonces si pasa 20, se muere, no se muere, o sea, 20 simplemente es un límite, es un nivel de aceptación que hemos establecido a partir de las condiciones de protección radiológica y que lo ponemos para la gente, para que los trabajadores que trabajen con radiación pues estén siempre por debajo de los 20, porque si aplican las medidas de protección radiológica así va a ser, pero no significa que el que reciba 21, pues que eso sea una línea entre la vida y la muerte, no, porque vuelvo y repito, un paciente le podrán tomar más de una tomografía y los pacientes, como muchos de ustedes saben, no tienen límite de dosis. ¿Por qué? Porque el principio de justificación es diferente en todos los casos. Incluso en una persona en un día puede cambiar el principio de justificación. Pero bueno, luego eso no viene al lugar. Entonces ahí ya vemos, pues ahí más o menos para que se orienten. Yo me acuerdo una vez un tecnólogo de una institución le llegó el dosímetro en 5 milisievert en una dosis pues de un mes. No es una dosis normal, eso sí está muy claro, no es una dosis normal, y menos cuando uno hace una evaluación retrospectiva y se fija pues que las dosis que estaba recibiendo antes eran muy bajitas. Entonces, bueno, no es normal, pero vamos a investigar. Lo curioso, y era un tecnólogo, es que manifestaba que él con razón no podía ser padre. Entonces ahí tenemos un montón de errores conceptuales, pero que están basados, y lo entiendo perfectamente a él, en ese miedo tradicional, en ese miedo que tenemos a partir de esas hipótesis de los modelos lineales sin umbral, pues porque siempre nos han dicho, no, es que los efectos cancerígenos no tienen umbral de dosis, o sea, ¿qué pasa si recibís dosis bajas? No, pues aumenta un poquito la probabilidad de cáncer y eso no está probado. Entonces, ese es el miedo que hemos transmitido y como les dije al principio, pues ese miedo es el que en realidad puede enfermar a la gente, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que yo le decía a él eso, me acuerdo de los 10 milisievert, porque le dije, ve, si vos sos estéril por 5 milisievert que te llegó, pues primero hay que mirar si recibiste esa dosis, seguramente se te quedó el dosímetro adentro, pues algún problema habrá sido, porque no es normal que lo recibas y compañeros que trabajaron en tu sala no lo recibieron. Pero imagínate vos qué haces cuando a un paciente le toma una tomografía. Si vos con 5 milisievert quedaste estéril, pues
a este que le metiste 10, ¿cómo va a quedar? Bueno, la esterilidad sí es un efecto asociado a la radiación, pero los umbrales de dosis son muchísimo mayores a esto, pues, o sea, eso no lo vamos a tener, y menos en el radiodiagnóstico. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito más en detalle con el tema de los efectos biológicos. Eh, las fuentes de información, pues tradicionalmente han sido, pues digamos que la necesidad de hacerlo, pues empezó en las investigaciones clínicas, ¿no? Porque pues, como yo les decía, empezamos a ver eh, a partir de los estudios de Marie Curie, Becquerel y todo, y ya luego de que Röntgen descubrió los rayos X, todos los radiólogos que empezaron a trabajar empezaron a ver efectos en la piel, principalmente. Al principio lo que se veía eran efectos en la piel. Entonces, pues esos efectos, pues inmediatamente se atribuyeron a la radiación y se sabía que ocurrían en humanos porque pues le ocurrían a humanos. Entonces, luego empezamos a hacer experimentos en animales y con el tiempo, pues también experimentos en células. Lo que pasa es que esas fuentes de información, pues nos van a traer o nos van a producir verdades en animales y en células, no necesariamente en seres humanos. Para los seres humanos van a ser inferencias que van a servir, muchas veces se dan, pero no podemos decir que un ratoncito se murió con un ciber, entonces que los humanos nos va a pasar lo mismo, no, simplemente vamos a tener, pues va a ser una muy buena fuente de información, pero nos va a servir para hacer inferencias. Ahora, en células, pues sí podemos analizar la radiosensibilidad de las diferentes células, en las diferentes etapas, fases de la mitosis, etcétera, etcétera. Pero bueno, de hecho los invito, pues hay otros seminarios, hay en el canal de YouTube, hay un canal de Ciber, hay unas presentaciones de efectos biológicos, pues donde se habla mucho más en detalle, pues de experimentos en células, en ratones, bueno, pues como ampliando un poco más la información de efectos biológicos. Esta es una charla más general y más pues digamos que es un interés que siempre he tenido, y es de transmitir a la mayor cantidad de gente posible, pues como esa tranquilidad un poco, y que ustedes sean comunicadores de eso y digan, hombre, ¿por qué no empezamos a ver las radiaciones y que nuestro cerebro apenas escuche el término radiaciones, las radiaciones lo relacione con algo netamente positivo? Porque en cualquier circunstancia, pregunten en una reunión familiar, ¿qué opinan de las radiaciones? Y hasta el hijo de 5 años le dice que le da cáncer y que puede matar y que deja estéril. Entonces es un poquito lo que yo quiero, es que empecemos a cambiar ese chip, y que la primera palabra que pensemos frente a las radiaciones sea positiva, sin desconocer que puede causar efectos, y sin desconocer, sobre todo, ojo, que hay formas a partir de aplicar la protección radiológica de evitar que ocurran. Luego, con los años, pues ya estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki, un terrible suceso de la humanidad, pero que sirvió como un estudio poblacional. O sea, es el estudio radioepidemiológico más grande, y creería yo, que se ha hecho hasta el momento por el tamaño de la muestra, pues por la cantidad de personas que se expusieron a la radiación, y mucho más viéndolo como lo hizo Estados Unidos, pues que es pues una tristeza y una cosa pues me parece muy grave, porque no sé si ustedes sabían, Hiroshima y Nagasaki fueron ciudades que se dejaron de bombardear por muchos días o semanas o meses incluso, porque Estados Unidos quería pues ver o probar cuál era el impacto de una bomba atómica, o sea, cuál era el impacto en número de muertes, en destrucción de edificaciones y de cosas que podía causar. Entonces, digamos que era una población que había estado quieta por mucho tiempo, pues ajena a la guerra, y que recibió pues el impacto de la bomba atómica. Y bueno, pues a partir de ahí, esto estamos hablando de estudios en más de 100.000 personas, eso es una cosa, pues una cifra importante. En Hiroshima empezamos a ver por allá un valor que de pronto algunos de ustedes han visto,
y es una relación este es el riesgo asociado a la radiación, que se establece más o menos, o no más o menos, en 5% por cada ciber eh, de radiación. Eso salió a partir de estos estudios epidemiológicos o radioepidemiológicos de esta cohorte de Hiroshima y Nagasaki. Eh, ¿Por qué? ¿De dónde viene ese 5%? Pues de ver una aparición de unos cánceres nuevos, 500 cánceres atribuidos a la radiación, sobre 9.000 que se esperaban, o sea, 500 más, ¿no? Se esperaban, porque eso se toma en una población de control que no ha sido expuesta y otra población que sí fue expuesta. Entonces, si se esperaban, normalmente se esperaban 9.000 cánceres en esas poblaciones y esta hubo 500 más, entonces ese 5% viene de ahí. Y hasta ahora es el que tenemos, ¿no? Ese es como les decía, el estudio epidemiológico más grande que se ha hecho hasta ahora. Bueno, después tenemos Chernóbil y Fukushima, pues que son cortes sí, son cortes donde ha habido una cantidad de exposiciones altas. Pero fíjense el valor, ¿no? Y tengan presente que tenemos un 5% por ciber, porque el error ha sido extrapolar esas curvas para atrás. O sea, nosotros, la capacidad que nos dio Hiroshima de esas un poco más de 100.000 personas, porque estadísticamente, entre menor sea la dosis que yo quiera evaluar, mucho mayor tiene que ser la muestra, y eso es una relación inversa, es inversamente al cuadrado, o sea, la relación entre el tamaño de la muestra y la dosis es inversamente proporcional al cuadrado, o sea que si la dosis es muy pequeña, la cantidad poblacional aumenta mucho. Y por ejemplo, para dosis de 1 milisievert, que es más o menos con lo que vivimos nosotros, pues mire que ahí estamos cerca a los 3 milisievert del fondo natural, pero 1 milisievert es más o menos lo que recibe un trabajador, pues si lo quieren ver así, eso que es al año, ni siquiera es en una única exposición, porque ahí también hay que tener en cuenta la componente de tiempo, no es lo mismo que yo reciba ese ciber en una única exposición a que lo reciba en mucho tiempo. Eso cambia completamente todo. Entonces, si yo quisiera analizar 1 milisievert, esa dosis es tan pequeña que necesitaría más o menos 1.000 millones de personas y esa muestra no la tiene nadie en ninguna parte. Entonces, por eso es que para esos valores tan bajos, que son en realidad los que nos interesan a todos nosotros, no tenemos esa información probada, ¿no? No hemos medido en ninguna muestra, en ninguna población, qué es lo que pueda pasar a esas dosis. Entonces, trabajamos a partir de lo que han salido en animales, en células, y otra componente, que son las inferencias subjetivas, que se dan a partir de creencias de expertos, pero son básicamente eso, creencias, ¿no? Y recuerden que el conocimiento está o es una mezcla entre las creencias y las verdades. Yo tengo unas verdades aquí, acá como lo muestro, mediciones en población, y tengo unas creencias. Hombre, si a esto les dio cáncer, pues pucha, ¿será que nosotros con estas dosis nos dará? Entonces empezamos a mezclar eso, y esa mezcla hace parte del conocimiento. Entonces, por eso es que no todos expresamos lo mismo, y seguramente muchos de los que están presentes pues estarán haciendo alguna cara extraña y dirán, este está loco, pero es por eso, o sea, no, es todo válido, ¿no? O sea, puede que las creencias de esa persona sean diferentes y entonces su conocimiento cambia, pero eso es lo que tenemos hoy, o sea, en protección radiológica, y hablando específicamente de los efectos biológicos que son la base de la protección radiológica, pues hay todavía mucho de creencia, sobre todo, repito, para las dosis bajas. Entonces, bueno, esto pues aquí creo que ya. Aquí tengo pues una cronología más o menos para que, yo no sé si este cuadrito no sé si esté tapando, bueno, lo voy a chiquitar. Aquí tenemos una cronología más o menos como para que se den una idea de la evolución de los efectos, y haré alguna anotación de cada uno. Pues en 1901 aparece el primer efecto nocivo,
es una quemadura atribuida al vial de radio. Recuerden que lo que hacía Marie Curie era agarrar un montón de unas toneladas de Tec Blenda, que era un mineral que sacaban de unas minas en Francia, y ella lo que hacía era de esa gran roca extraer los átomos de radio y extrajo otros más, y por eso fue que descubrió el radio, el polonio y otros minerales naturales. Este radio era natural, evidentemente, no creado por el hombre. Luego nosotros, luego su hija, Irene Curie, empezó a crear nuevos radioisótopos, ¿no? En la naturaleza habían unos cuantos, pocos, pero ya hoy en día tenemos más de 1400, que son básicamente los que utilizamos en medicina nuclear y, bueno, en un montón de prácticas más, pero bueno. Entonces ella obtenía ese radio y resulta que las muestras que obtenía eran muy pequeñas, pero era radio puro, o sea, todos los átomos que habían en ese vial eran radioactivos. Y bueno, según esta información que vemos aquí, pues Becquerel tenía ese vial en el bolsillo y bueno, y tuvo pues unas quemaduras. Entonces ahí pues, y estas fueron las dos primeras personas más o menos que empezaron a ver el tema de radioactividad. Y entonces pues fíjense que los primeros efectos aparecen muy rápido, ¿no? Por aquí tenemos un cáncer en piel inducido por la radiación en la mano de un radiólogo. Por ahí hay historias de radiólogos que irradiaban su dedo a diferentes dosis para ver en cuál le causaba una necrosis o para ver qué causaba a diferentes dosis. Bueno, por aquí tenemos una leucemia descripta. No sé si conocen el cuento pues, de la chica radiactiva, ese lo pueden buscar, que incluso aparece en Mil maneras de morir. Juliana, si quieres al final, que ahí viste que levantaste la mano, no, la verdad no tengo ni idea de ver dónde levantaste la mano, pero si quieres, anota la pregunta al final en el chat y al final pues resolvemos las dudas que tengan sin ningún problema. Entonces busquen en Google porque aparecen las chicas radioactivas, estas son reales, aparecen en Mil maneras de morir, y eran unas peladas que trabajaban porque eran mujeres, trabajaban en una fábrica de pintura, de relojes, y ellas pintaban con una pintura que estaba a base de zinc y radio radioactivo, y el radio emite partículas alfa. Entonces, con las partículas alfa, ¿qué pasa? Que son muy grandes, entonces son muy grandes y tienen mucha energía, entonces tienen bajo poder de penetración, se separan con el aire fácil, pero el problema es cuando las ingerimos, ¿no? O cuando las inhalamos como el radón, que llevamos ese radón a los pulmones, o estas niñas lo que hacían era afilar los pinceles con la boca, entonces llevaban ese radio a la boca y eso les creó una enfermedad que incluso se conoció como mandíbula de radio y que pues que yo haya visto solo les ocurrió a ellas, que era un tumor aquí pues gigante. Estas murieron todas y bueno, pues digamos que ahí dijimos, ay, güey madre, se justifica pintar unos relojes para que los gringos militares vean de noche la brújula y estos implementos de ubicación pues, de los aviones y esto. Y por un lado tenemos que se le saca provecho a esa práctica, pero por el otro tenemos un montón de problemas pues, y de muertes de estas niñas pues, que pintaban estos relojes. Entonces, pues no es una práctica que en realidad se justifique, porque de hecho hay otras formas de hacer que el reloj alumbre, y entonces son prácticas que hoy en día no vemos, pero que eran comunes en la época. Es que antes vendían aguas a base de radio, cremas dentales, chocolatinas, juguetes para niños, bueno, habían un montón de aplicaciones de las radiaciones ionizantes que hoy en día no vemos porque no se justifican. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hoy en día trabajo con radiación y eso está supeditado a una licencia, significa que ya pasó por lejos como decir, digámoslo así, el principio de justificación. O sea, ya alguien determinó que si se usa esa práctica de manera consciente y segura, el beneficio que nos va a traer a la sociedad va a ser mucho mayor que el daño que pueda traer. O sea, que son prácticas que tienen poco riesgo de efectos por la cantidad de controles que se implementan. Entonces, pero hay un montón de prácticas que hace muchos años se veían y que hoy no. Bueno, pues esta era una de ellas. Busquen las chicas radiactivas
cuando puedan. Por acá tenemos una sustancia en Toroplas que era un agente de contraste, pero que no sabíamos que se acumulaba en el hígado y generaba, y pues sí, obviamente generó cáncer de hígado en los pacientes. O sea, era muy buena idea y muy buena la iniciativa y muy bueno el uso que se le dio para el diagnóstico como medio de contraste, pero se desconocía lo que hacía después. Y probablemente eso, aunque sea mucho más difícil de que pase hoy en día, pero probablemente eso pueda seguir pasando. O sea, en efectos biológicos, como les decía ahorita, no hay verdades absolutas y muchas de las cosas que yo puedo decir ahora en un mes o 2 meses, la diapositiva cambia, porque eso incluso me ha pasado. O sea, yo soy uno de los que hablaba del modelo lineal sin umbral y entonces cuando alguien me preguntaba, vení, ¿qué pasa si yo recibo un milisievert? Pues yo a mí me daba miedo decirle, no, pues no te pasa nada, no, yo le decía, no, pues aumenta un poquito la probabilidad de cáncer, pues porque ese es así es el modelo lineal sin umbral, o sea, el umbral no tiene umbral, a partir de cero, algo más de cero, ya simplemente hay una relación, hay una hay un aumento en la probabilidad de cáncer. Eso no está bien. Eh, eso no está bien. Eso son cosas que yo he ido cambiando porque, como les decía ahorita, eso es lo que he ido cambiando a partir de lo que he visto, ¿no? Recuerden de lo que hablaba ahorita del conocimiento, de las verdades y de las creencias. Entonces, por eso no hay verdades absolutas frente a esto y se podrán encontrar diversos profesionales que les hablen de otros temas, pero yo básicamente digamos que les hablo a partir de las evidencias científicas y de lo que percibo o de lo que he percibido a lo largo de estos años, pues con la empresa y los clientes, ¿no? Y los casos de los clientes. O sea, yo no tengo en mi escritorio un cúmulo así de problemas con trabajadores enfermos por radiación. Eso yo no tengo. Pues, de hecho, si he apoyado 2 o 3 casos en 10 años, creo que ha sido muchos, pues, de efectos biológicos. Y ojo que sí pasa, que cuando ocurren los efectos y de cierta forma se pueden atribuir, porque eso solamente pasa cuando pues yo puedo atribuir un efecto a un paciente cuando el efecto es determinístico. Cuando eso pasa, básicamente siempre es porque alguno de los controles que era obligatorio, pues voy a decir una palabra fea, se violó, pues, o no se hizo más bien, eso, no se realizó. Por ejemplo, una institución por aquí cerquita, más de 20 pacientes con alopecia. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué les pasó? No, es que cambiaron el tubo del angiógrafo y no le hicieron control de calidad. Entonces, fíjense que al vos eliminar uno de esos controles, lo que estás haciendo es aumentando la probabilidad de que la consecuencia ocurre. Recuerden que el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia, y las consecuencias están muy bien descritas. Incluso hay una tabla de enfermedades del Ministerio de Salud, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué se puede trabajar? O sea, si hay cosas como cáncer, alopecias, esterilidad, Dios mío, ¿por qué podemos trabajar con radiación? Porque hay una componente del riesgo que es esa P que va a coger todos los controles que yo tenga que hacer o deba hacer para hacer que esa probabilidad de esa consecuencia sea muy baja. Entonces, la dosimetría, los controles de calidad, los blindajes, los elementos de radioprotección, las capacitaciones, los mantenimientos y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de esos 8 o 10 cosas que había que hacer, esta institución, pum, no hizo una. Y eso hizo, porque hay unos que tienen más peso que otros de esos controles, pues ese específicamente hizo que, que ocasionara este problema en esos más de 20 pacientes, ¿no? Y eso pues ocurrió en realidad. Eso es un ejemplo real y reciente. Acá sigo admitiendo gente, bueno, yo no sé la verdad cómo he hecho estas maromas, pero bueno. Por acá tenemos en el 40 los primeros reportes de excesos de leucemias entre los radiólogos. Remontémonos a 1940. Tecnología, Instagram, Facebook, WhatsApp, nada, absolutamente nada.
le dio una leucemia a un radiólogo, ¿cuándo nos vamos a enterar el resto? O si hay más radiólogos, ¿cuándo se van a enterar que eso ocurrió? No, pues cuando muchos radiólogos confluyan por el mismo problema y entonces empiece a llamar la atención. Y entonces ahí empiecen a decir, ay, hijo de madre, la radiación será que, pues porque ¿qué hay en común entre ustedes, hombres trabajadores? No, pues que trabajamos con radiación, ah, pucha. Entonces, ¿será que la radiación puede causar esto? Entonces, esto pues lo vinimos a ver bien o vinimos a testar ese efecto estocástico como el cáncer en los estudios de Hiroshima. O sea, aquí básicamente lo que se veía eran reportes de excesos de leucemias, pero no se había hecho una atribución a que esas leucemias fueran causadas por radiación. Solo fue hasta Hiroshima cuando se tuvo esas cohortes grandototas que les hablaba ahorita, y que sí se pudo evidenciar ahí que la radiación efectivamente causaba esos problemas. Pero fíjense la cantidad de años y la cantidad de muertos, porque incluso en Hamburgo hay un monumento en honor a los radiólogos fallecidos por esas leucemias radioinducidas. O sea, para que haya un monumento de algo, pues tiene que ser algo que en realidad ocurrió y fue importante y pasó, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía al principio, para los que de pronto han llegado un poquito más tarde, pues que era lo que en realidad me generaba tristeza, porque el conocimiento que tenemos hoy en día de los efectos biológicos están manchados con sangre y con muertes de personas que murieron porque no sabían que si no se ponían un chaleco no les daba cáncer, pues les daba cáncer. Entonces es muy triste ver que eso haya pasado, que ya lo sepamos, que sea obligatorio, que la institución gasta un montón de plata, porque la protección radiológica vale plata, señores, vale plata la protección radiológica, y que las personas no utilicen no lo utilicen adecuadamente estos elementos que se les suministra, pues los dosímetros, los chalecos, van al curso y se duermen, pues entonces eso es lo triste. Entonces ver efectos hoy, cuando, pues, a menos que sean por accidentes, y eso pues que los accidentes, pues pensaría yo aquí rápidamente que en protección radiológica pues todos son previsibles si se hacen bien las cosas como debe ser y como está establecido. Es muy raro que ocurra, o sea que el que pase un accidente o el que hayan efectos en la población a causa de las radiaciones ionizantes, pues es triste hoy en día, ¿no? Porque ya tenemos un nivel de conocimiento muy grande que ha sido adquirido con los años, ¿no? Con lo que hemos podido probar a través de los años. Entonces, bueno, acá en el 50, por acá, comienzan los estudios en los supervivientes, ahí les dije más 120.000 personas, pues más de 100.000 les había dicho, y bueno, y hasta la fecha se han hecho estudios en más de 70.000 descendientes de supervivientes. Esto en cuanto a los efectos hereditarios, que de hecho en los cursos de hace 5, 6, 7 años, o puede que ahorita alguno que otro lo siga mencionando, pero si alguien lo hace, les recuerdo que desde el 2012 no se pueden atribuir a la exposición a la radiación efectos hereditables, aún a dosis bajas. Y eso salió de un comité, pues eso fue una conclusión de una reunión en el 2012 de Naciones Unidas, donde UNSCEAR, que es un comité científico que estudia los efectos de las radiaciones, pues le expuso a los 193 miembros, pues allá seguramente estaba sentado nuestro representante, que no tengo ni idea pues quién era, y les explicaron, bueno, pues todo esto. Pues les decían, vea, la radiación, esto es lo que hemos medido, las cohortes, no sé qué, bueno, seguramente no muchos entendieron, pero todos dijeron que sí. O sea que para la ciencia es claro, hoy en día que no se pueden atribuir efectos hereditarios a la radiación, ni siquiera a dosis bajas, ni siquiera a dosis bajas. Listo. Ni siquiera a dosis altas, perdón. Entonces eso es bueno, pues que si lo tenemos en nuestras diapositivas, pues lo vamos quitando de ahí, porque vuelvo y repito, lo que estamos generando es miedo en la población. Y ese miedo, como lo explicaba Abel en algunas de sus conferencias, que él había vivido en carne propia, suicidio de los japoneses agricultores, que cuando preguntaban ellos a los expertos, entre comillas, y les decían, vení, pero
que ocasionó en mis lechugas, en las lechugas que yo vendo, que ocasionó este accidente nuclear. Y entonces el tipo le decía, no, pues que aumentó un poquito la contaminación que tenían natural, pues porque algo, las lechugas radiación natural tenían algo, pues aumentó un poco más. Y bueno, ¿y eso qué significa? No, pues entonces vamos al modelo este horrible de lineal sin umbral. Entonces el tipo le explicaba y le decía, no, pues aumentó la probabilidad de cáncer, o sea, el que se la coma, pues aumentó un poquito la probabilidad de cáncer. Pero el tipo, pues el agricultor japonés con su cultura más dura que una piedra, no entendía, no sabe, no sé, y pues iba y se suicidaba, porque él decía, ¿cómo diablos estoy vendiendo yo una lechuga que este señor me está diciendo que aumentó la probabilidad de cáncer en los que la consumen? Y pues, entonces vuelvo y repito, o sea, hay que tener, esto es un caso extremo, pero hay que tener cuidado con cómo comunicamos las cosas, porque vuelvo y digo, en esos valores de dosis bajos no tenemos prueba de nada. En todos estos años no tenemos prueba ni registro de nada. Y los seres humanos somos muy charros, recuerden que normalmente, pues si no sé si les pasa, a mí me pasa, pues si me meto ahí en ese gran grupo, y es que cuando las probabilidades son para algo negativo, no dormimos. O sea, vea, vos te fumaste ese cigarrillo y entonces aumentó la probabilidad un 0.001% de que te dé cáncer de pulmón. Y uno esa noche no duerme porque piensa que le va a dar cáncer de pulmón. O ves que pues a mí de hecho me pasó que mi esposa toma unas pastillas para la epilepsia Pamin y nos decía el médico, no, pues la probabilidad es del 1% que el bebé nazca con anomalías congénitas. Y yo no dormí 9 meses y milagros ahorita es una niña con 2 brazos, 5 dedos en cada mano, pues una niña absolutamente normal. Pero pues uno, como era una cosa negativa, el ser humano no duerme por eso. Pero si a uno le dicen que tiene la misma probabilidad de ganarse el baloto, uno básicamente lo compra por comprar, pero lo llega y lo tira por ahí a un ladito y va y se duerme como un bebé, pues, o sea, no, porque es una cosa positiva, ¿no? Bueno, ese problema lo tenemos nosotros y eso, en cuanto a protección radiológica, pues es lo que yo les digo que nos ha enfermado. Bueno, aquí tenemos, a ver, pues todavía nos vamos, yo creo que vamos un poquito bien de tiempo, pues ahí nos quedan unos 10, 15 minuticos y listos. Entonces esto pues sí es, ya todos lo han visto 200.000 veces en los cursos que han ido, pues la radiación viene por aquí y me puede generar una mutación en el ADN, que esa mutación cuando es de este tipo, pues son mutaciones, pues nos fijamos acá, son leves, pues el cuerpo tiene la capacidad de repararlas a través de la activación de ciertas enzimas, independientemente si el daño es causado por un agente físico como la radiación, el ADN activa o el cuerpo activa los mecanismos de reparación y lo repara. Y entonces lo que va a pasar en esas dosis que estamos por allá abajo, lo normal es que la célula se recupere y sea una célula viable. Pues, y si al otro día volví, eso estamos hablando pues de segundos o de milésimas de segundos, esas reparaciones, pues que luego el ADN está como si nada hubiera pasado. Ya si las dosis son mucho más altas, como veíamos en la primera diapositiva, ya esto me puede generar unos daños más duros en la célula y que puede hacer incluso que los daños sean tan graves que la célula se suicide, principalmente por apoptosis. Entonces la célula muere. Si una célula muere, pues no pasa nada, pero pues normalmente uno no se expone a un campo, a menos que sea radioterapia, en el cual es el objetivo matar células con dosis altas de radiación, pero células específicas, pero eso en un accidente pues no es normal, irradio muchas más. Entonces si una célula muere, pues no pasa nada, pero si mueren muchas, pues yo ya veo el efecto, y esos son los efectos determinísticos, ¿no? Que tienen un umbral de dosis, o sea, hay unos valores por encima del cual las células empiezan a morir, porque al principio, pues vean, piénsenlo bien, al principio, pues entre mayor sea la dosis, pues va a aumentar la probabilidad de desaparición de mutaciones, pero va a llegar un punto en el cual las mutaciones ya sean tan graves que la célula se va a suicidar por apoptosis, o sea que pues una célula que se muere pues no va a ser cancerígena, ¿cierto?
hasta que ya llega a un nivel tan alto, pues a un nivel sí alto de dosis, pues que ya la persona muere. Listo. Y el otro caso es es que llegó alguien más. Este caso es el otro y es que la célula sobrevive pero queda con una mutación. Y entonces aquí vemos que la palabra cáncer aparece con un signo de interrogación. ¿Por qué aparece con un signo de interrogación? Porque no podemos decir que si una célula queda mutada es cancerígena, no necesariamente, porque la célula tiene un montón de genes, muchos genes, pero no todos los genes son genes, pues no todos los genes, si quedan mutados, son carcinogenes, ¿no? ¿Cuáles están relacionados pues, o cuáles están relacionados con el cáncer? Pues los protoncogenes, los genes supresores de tumores, los genes generadores de apoptosis, conocemos bien el gen P53, o los genes reparadores de ADN. Si un protoncogen queda mutado, entonces pues sí se daña, se acelera la promoción celular, ¿no? Ese sería pues como el efecto. Si un gen supresor de tumor queda mutado, pues no se suprimen los tumores y bueno. Si un gen generador de apoptosis como el P53 queda con esa mutación, o sea, recibió esa dosis y no se recuperó y quedó mutado, pues la célula no se va a suicidar y entonces es una célula que va a iniciar un cáncer. Pues que ustedes bien saben, pues el cáncer pasa por diferentes etapas, sí, y tarda años, ¿no? Pues primero las células viables con esos carcinógenos que les hablé, luego hay una promoción tumoral, luego hay una conversión maligna y bueno, y luego pues metástasis pues en los casos más graves. Pero entre esas etapas también está el sistema inmunitario, que ese no sabemos bien cómo funciona. Esto sí sabemos bien, o sea, sí sabemos que la radiación puede dañar el ADN, que la célula puede repararlo, pero que si los daños ya son clastogénicos, son daños muy graves, la célula no va a estar en capacidad de repararlo porque no tiene un patrón. Cuando yo daño una de las bases, digamos tengo esta y se daña esta por radiación, a mí me queda esta de aquí, esta otra. Y acuérdense que las bases están por pares, adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, ese patrón del que hablo es que el cuerpo ve que acá está una y sabe que solamente hay una complementaria. Entonces la resintetiza y va y la pega. Pero cuando se dañan las dos, porque las tasas de dosis son muy altas o los tipos de radiación son, por ejemplo, alfas, partículas alfa que me causan un daño terrible ahí, pues no hay un patrón, entonces la célula pues va a quedar mutada, pero no necesariamente al estar mutada me va a generar cáncer. Por eso es que aparece en esta diapositiva, que es del Organismo Internacional de Energía Atómica, aparece con un símbolo de interrogación, porque faltaría ver cuál gen es, o cuáles genes están mutados y para que sea cancerígeno, pues tiene que ser más uno de los que de los que les mencioné ahora, ¿no? Listo, no sé, por ejemplo, esta diapositiva, de ahí hay un desarrollo luego un poco más profundo en ese canal de YouTube, hay unos videos donde se explica pues con mucho más detalle el tema de efectos biológicos. Porque para terminar, esto es una gráfica que yo tomé de una presentación de Abel González, porque como les dije es una persona pues que sigo mucho, de hecho les voy a compartir un link de todos los trabajos de él, porque me llegó hoy por el Día de la Protección Radiológica, los puso a disposición. Es un tipo pues que se ganó el premio CIBER, que básicamente no tiene nada que ver con otros, pero es el premio más importante en el mundo en protección radiológica, incluso compartió premio Nobel con el organismo. En algún estudio, alguna cosa, no sé exactamente en dónde, pero entonces es una persona que sabe un montón de radiaciones, ha estado en Chernóbil, ha estado en Fukushima y bueno, digamos que me he hecho muy amigo de él y trato de seguirlo siempre por donde va. Es como la estrella de rock de ustedes, bueno, es más o menos eso de él para mí. Entonces, es una diapositiva que tomé con permiso de él, incluso pues él sabe que estoy en este momento en estas y que me ayuda mucho pues a explicar más o menos de lo que les he querido o lo que les he dicho durante esta charla. Ya con esta terminamos. Entonces acá tenemos
pues por este lado tenemos la probabilidad de efectos, acá tenemos una certeza del 100%, esta rayita que está aquí, y aquí tenemos la componente de dosis, ¿no? Entonces, por acá vemos que este es el conocimiento, este es el límite del conocimiento patológico, más o menos vamos a hablar de un ciber, aunque se sabe, pues, ya incluso por estudios recientes, pues que hay aparición de opacidades a menos dosis, pues a menos dosis que un ciber. Pero digamos que para temas prácticos, y vuelvo y digo, esto es una charla más educativa, pues más general, más práctica, pues vamos a tomar un ciber y entonces aquí tenemos nuevamente el límite del conocimiento patológico, lo denominamos umbral, y los umbrales para los efectos determinísticos los umbrales son valores por debajo del cual no aparecen en la población y por encima de él sí aparecen y empiezan a aparecer en un porcentaje de la población. Entonces, hay diferentes tipos de efectos determinísticos, cutáneos, los síndromes agudos de radiación, cuando se afecta el sistema hematopoyético, el gastrointestinal, el sistema nervioso, ya cuando hablamos de órganos específicos o de tejidos, entonces la esterilidad, alopecias, bueno, pues los del síndrome cutáneo, un montón. Bueno, cada uno de ellos, eso luego ven por ahí, hay un montón de información, pues cada uno tiene un umbral diferente. A mí que me interesa mucho que siga de aquí, que luego la podemos hacer con algún colega que se preste para hacerlo. Hablar sobre el síndrome cutáneo en procedimientos con el angiógrafo, por ejemplo. Puede ser un tema muy bacano porque a veces los que están operando los equipos no saben cuáles son esos umbrales y están haciendo seguimiento a unas dosis y a veces anotan las dosis y es simplemente por cumplir y no debería ser así, sobre todo en hemodinamia, porque ahí podemos tener dosis umbrales dependiendo de los procedimientos y si se alargan o pues si se hacen complejos, si se alargan en tiempos de exposición, podemos empezar a tener efectos del síndrome cutáneo que se pueden evitar si sabemos los umbrales. O sea, doctor, dame un segundo que ya en esta posición está muy cerca al umbral de un efecto en la piel, vamos a cambiar la posición del tubo o vamos a hacer una colimación, no sé, o sea, hay cosas que el equipo permite hacer. Los tipos de Siemens, Toshiba, Philips, los ingenieros se queman las pestañas y se gastan todos los millones que quieran, pues haciendo posible mejorar la protección radiológica. Y entonces es muy triste, vuelvo y repito, que esta gente invierta tanto en eso y que nosotros nos limitemos a hundir un pedal, por ejemplo. Entonces, si no hacemos parte de ese grupo, hagan caso omiso a lo que dice. Si no, intentemos entender un poco más el tema de los umbrales, sobre todo, repito, en hemodinamia y más aún en el manejo de equipos. O sea, decirle a un ingeniero de estos y decirle, hermano, si yo veo que esas dosis, porque ya aprendí de umbrales, si yo veo que esas dosis están llegando a tanto, ¿qué puedo hacer? Y él les explica pues, qué pueden hacer. Entonces, y otra componente acá importante es la de tiempo, que si yo la pintara aquí, si yo la tirara para acá, esta sería tiempo. Esta curva que ven aquí se mueve, se desplaza hacia la derecha, porque vuelvo y repito, no es lo mismo recibir un ciber en una única exposición que recibirla durante un año, porque dependiendo de los valores de dosis, lo que les explicaba ahorita, los daños en el ADN van a ser diferentes. Y si yo divido ese ciber en muchas exposiciones chiquiticas, pues seguramente la respuesta biológica del cuerpo va a ser que recupera ese daño. Entonces, cuando me irradio la segunda, ya el ADN está normal, cuando mi radio la segunda se daña, vuelve y se recupera, y es diferente si yo recibo ese ciber en una sola, porque ahí genero un montón de daños y probablemente o la célula muera y yo ya vea estos efectos determinísticos o la célula no se recupere bien, listo. Entonces, la componente de tiempo me desplaza estas curvas hacia allá. Y fíjense que no tiene que pasar mucha dosis, no tiene que pasar mucha dosis para que el efecto se presente en un 100% de la población, ¿vale? Por allá tenemos en los 5, 6, 7 ciber, tenemos pues el síndrome ya pues la muerte, disculpen, de las personas, pues los bomberos de Chernóbil recibieron más o menos 14 ciber, pues obviamente todos conocen la historia, los que no pues
ahorita en este tiempo de cuarentena, lo invito a que vean la serie, que es absolutamente buena, es muy buena. De hecho, está basado en un libro que fue premio Nobel en el 2015, la serie. Pues, o aparte de la serie, más bien, aparte de la serie. Pues la historia de los bomberos, sí, es el primer capítulo del libro. Entonces, ellos recibieron esta dosis, pues obviamente pues murieron, ¿no? Ahora, después de los umbrales, simplemente para terminar el tema de los determinísticos, entre mayor sean las dosis, más severo es el efecto y también más precoz. Pues, ¿qué significa? Por ejemplo, del síndrome cutáneo, una dosis umbral me puede generar una quemadura, una leve quemadura, y aumento la dosis y puedo llegar a tal punto de que esa me genere una necrosis, o sea, es más severo el efecto. Y la aparición también va a depender de la dosis. Entre mayor sea la dosis, más rápido aparece. En este caso que les conté ahorita de la alopecia en los pacientes, apareció a las 3 semanas. Imagínense que Cristiano normal y corriente, luego de 3 semanas de que estuvo acostado en una institución, en un angiógrafo, se le cae el pelo y va a pensar que fue por un problema en ese equipo, 3 semanas antes, a casi nadie. Entiendo porque eso se puede volver incluso un teléfono roto, porque tristemente ese episodio, ese accidente adverso no funcionó muy bien en términos de INVIMA, pues de tecnovigilancia, perdón, que debería ser así, porque eso debería ser de conocimiento público, con todos los detalles, ocurrió en tal fecha, tal institución, tantos pacientes, este fue el problema, porque para eso para eso es tecnovigilancia. Tecnovigilancia sirve para nada si yo lo tengo en un documento espectacular, con Arial 12, justificado, encabezado a color, y eso por allá guardado no sirve para nada. O sea, un sistema de tecnovigilancia sirve si yo cojo un accidente como estos y le pregunto a cada uno de los que están conectados en este momento y todos saben lo que pasó, por qué pasó y qué no deben hacer. Para eso es la tecnovigilancia. Con esto no. Entonces la información que yo les dé o que les dé cualquier otro, pues es basada en cosas que nos cuentan por ahí, pues, y gente muy cercana. Pero en teoría, quien se dio cuenta fue una dermatóloga paciente, porque ella, pues, en alguna de sus materias se había estudiado el efecto, los efectos de la radiación en la piel y sabía lo que les acabo de decir, que tienen umbral de dosis y que una puede ser una alopecia y que aparece semanas después. Y apareció creo que 3 semanas después. Listo. Sigamos con nuestra gráfica aquí. Acá tenemos el límite aproximado del conocimiento epidemiológico. Este puede ser acá, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. Dependiendo del radioepidemiólogo que ustedes le pregunten, les va a dar un valor que más o menos vamos a poner alrededor de los 100 milisievert, o sea, 0.1 sievert son 100 milisievert. Acuerden que el límite de los trabajadores es por acá 20 milisievert, por acá estaría 1 milisievert, ¿no? Entonces, más o menos, por eso quise empezar con el cuadrito aquel, ¿no? El que vimos al principio. Entonces, este es el límite aproximado del conocimiento epidemiológico. ¿Por qué lo remarco así? Porque de aquí para allá tenemos muestras y medimos en poblaciones humanas, humanos como nosotros, hicimos mediciones y estimaciones de riesgo por radiación, que esto fue en la cohorte de Hiroshima. Si yo, no sé si acuerdan, les decía que la relación entre el tamaño de la muestra y la dosis era inversamente, pues que el tamaño de la muestra era inversamente proporcional con la dosis al cuadrado. Entonces, para esta dosis de 100 milisievert, más o menos el tamaño de la muestra nos daba 80.000, 90.000, 100.000 personas. Bueno, más o menos esa fue la muestra que se obtuvo de Fukushima. O sea que de este punto para allá, hasta acá, pues que es hasta acá llegamos con el tema el epidemiológico, pues que en este rango yo tengo estudio, pues esto es un estudio científico. De aquí para allá no tengo nada. Entonces vamos a ver qué pasa. Estos dos puntos son claritos y entonces este es el modelo lineal. Esto está bien, esta línea acá está bien, porque en estos valores de dosis, pues esto ya voy a decir una cosa muy técnica, pero no pasa de ahí,
Para estos valores de dosis, la componente cuadrática y exponencial se elimina. La cuadrática y exponencial vienen por aquí hasta que ya llega a cero. Pues hay un valor que ya llega a cero porque ya se muere. Entonces, acá funciona muy bien el modelo lineal. Listo, aquí, entre estos dos valores, y son valores, nuevamente repito, basados en teorías frecuentistas, ¿no? O sea, en casos que vemos, es como, la probabilidad de que caiga un avión es tanto, y ¿estás seguro? Sí, ¿por qué? Hombre, porque ya se han caído aviones, pues yo ya conté los aviones. Aquí lo mismo, ¿no? La probabilidad de cáncer es tanto. ¿Estás muy seguro? Sí, ¿por qué? Porque ya para esas dosis evaluamos, analizamos en la historia a la aparición de unos tipos de cáncer en humanos. ¿Qué pasa de aquí para allá? Este es el error, este es el error, esto es el error. Extrapolar esta curva, yo voy a ver cómo cambio el colorcito de este cosito. Acá, por acá veo como amarillo. Entonces el error es extrapolar esta curva para acá y tirarla aquí. Este es el modelo, este en conjunto es el modelo lineal sin umbral. Este es el que, con el que no estamos de acuerdo muchas personas. ¿Por qué? Porque de lo que pase, voy a sacar otra vez el rojito, lo que pase de aquí para allá, como no está basado en evidencias, en mediciones ni en humanos, son teorías bayesianas. Y las bayesianas están basadas en creencias de expertos. O sea, alguien dijo, y como para facilitar también el tema de la protección radiológica, sobre todo la ocupacional, alguien dijo, hombre, pues tenemos evidencia en ese rango, pues hagamos de cuenta que en las dosis bajas pasa lo mismo. Pero aquí se están desconociendo muchas cosas. Se están desconociendo, por ejemplo, los mecanismos de reparación. Se están desconociendo, por ejemplo, que para esas dosis tan bajas, los daños en el ADN son diferentes a las dosis altas y que para esas dosis bajas el cuerpo puede recuperar ese daño sin ningún problema. Entonces, como conclusión, a partir de lo que se habló que eso es muy importante que lo sepamos todos, porque vuelvo y repito, es muy claro para la ciencia esto que yo les estoy hablando. Para la ciencia es muy claro, pero para el tema legal no es claro. O sea, para el tema legal va a seguir siendo por mucho tiempo, hasta que empecemos nosotros mismos a cambiar esa mentalidad, pues va a seguirse trabajando con este modelo lineal sin umbral. Pero a partir de 2012, en esa conferencia de Naciones Unidas, en la que, repito, participaron los 193 miembros, incluido el representante nuestro colombiano, pues hubo unas conclusiones importantes y las voy a repetir. La primera de ellas es que no se pueden atribuir a la exposición a la radiación efectos hereditarios, aún a las dosis altas. Eso ya lo había mencionado. Y lo otro es que a bajos niveles de radiación, las evaluaciones epidemiológicas no permiten establecer atribuciones colectivas de efectos. O sea, yo no puedo hacer atribuciones, ni siquiera, pues individuales no se puede. O sea, yo no puedo hacer atribuciones de efectos estocásticos o cáncer en individuos, no se puede. Y para poblaciones sí lo puedo hacer en el rango de las dosis altas, porque medimos ya en Hiroshima y en otros cohortes. Pero en estas dosis bajas no puedo hacer esas atribuciones, ni siquiera colectivas. O sea, que tengo unos trabajadores con 15 milisievert, 10 y por ahí a uno les dio cáncer. Lo vamos a demandar y eso vamos a imputar cargos por eso, no. Para los científicos es claro que ya no se puede, o sea, que ya esas atribuciones, porque los científicos atribuyen y los abogados imputan, pero las imputaciones se dan a partir de las atribuciones. Pero eso es lo que tenemos que juntar, ¿no? Porque es que nosotros tenemos que ser conscientes, no, esto no es un tema pues de quién gana o quién pierde, sino que tenemos que ser conscientes que lo importante aquí es trabajar en ese rango de las dosis bajas a partir de las condiciones de protección radiológica que nos está suministrando el gobierno, pues a partir de las normas y obviamente quien está pagando, que son las instituciones.
Entonces tenemos es que asegurarnos que vamos a trabajar con esos elementos que nos están suministrando y que, repito, son costosos, para poder estar en ese rango de las dosis bajas, en las cuales no tenemos evidencia que haya efectos. ¿Listo? Bueno, creo que con eso termino. Aquí pues está esto. Yo les mando las diapositivas, les mando pues estas diapositivas, esta grabación, la grabación, perdón, y las diapositivas también. Y bueno, muchas gracias. Nuevamente, feliz día de la protección radiológica. Ya entro al chat a ver si de pronto hay preguntas. Aquí les dejo mis datos. Este es mi celular, lo pueden guardar sin ningún problema y me pueden escribir, llamar por WhatsApp, lo que quieran. Siempre que tengan una duda o algo, me encanta debatir. Si no sé la respuesta, la voy y la busco, porque pues digamos que sí he conocido con los años un montón de gente que también apasionada con la protección radiológica. Entonces normalmente, si no tengo la respuesta, normalmente sé quién la tiene. Y bueno, y bienvenido pues a estos espacios, espero que les haya gustado y pues digamos que la idea pues y lo que nos motiva es al ver tanta gente que estuvo pendiente, conectados hoy, pues que lo podamos hacer, si les gustó, pues que lo podamos hacer de manera más periódica. Lo invito nuevamente a la página de Ciber, que ahí pues hay un montón de seminarios web y acá mientras resuelvo las preguntas les dejo pues este credo de la protección radiológica que sacamos el día de hoy, pues conmemorando el Día de la Protección Radiológica y bueno, es más como un sentir personal, esto lo hice, pues lo había hecho hace algunos años, pero lo tenía por ahí guardado y bueno, dentro de las cosas buenas de todo lo malo que nos pasa hoy con este virus, pues bueno, por ahí lo vi y con tiempo lo saqué. Ah, madre, ya tengo 21 chats. Bueno, voy a abrir el chat y de pronto voy a ver si hay preguntas. A ver, gracias. Luis Rivera. Ah, bueno. Trabajo en radiodifusión de potencia. Ah, madre. Ah, las cosas de radiación no ionizante. Mm. Bueno, Luis, te invito dentro de los seminarios web. Hay uno de un científico argentino muy teso, muy querido, un bacán, se llama Rodolfo Touset. Él habla de los efectos de las radiaciones no ionizantes. Incluso él está interesado en conformar grupos de investigación en los diferentes países sobre este tema, porque digamos que mi conclusión sobre las radiaciones no ionizantes es que están en los años 50 de las ionizantes, es decir, donde todavía está muy partido el grupo de científicos que dice que las radiaciones no ionizantes no generan efectos y el grupo que dice que sí. O sea que ahí sí lo que les hablaba al principio del conocimiento formado por las creencias y las verdades, ahí sí que está, o sea, todavía las creencias y las verdades están muy aparte. O sea que te invito a que empeces a buscar como este tipo de profesionales, porque lo que sí es cierto es que esas radiaciones no ionizantes sí tienen una categoría diferente como posibles cancerígenos. Entonces, bueno, pues no está diciendo que es un cancerígeno, pero ya le cambió su denominación y eso abre muchas puertas. Entonces, te invito pues a que consultes eso. Lady, pues yo voy a ver las preguntas que más pueda. Lady pregunta por los equipos de rayos X portátiles neonatos. 30 días. Lady, ve, hasta he escuchado de un neonato salir con 60, 70 radiografías. El único dato que tengo por ahí en mente es que más o menos el 2% de las leucemias en jóvenes adultos se debe a esas exposiciones de niños. ¿Qué es importante que se pasa ahí? No tanto la cantidad, sino que estén justificadas, porque puede ser que estos neonatos, si vos no le tomás esa cantidad de radiografías, se muera porque no le hiciste seguimiento al tratamiento. Ahora, a veces los seguimientos están sobre pedidos y de pronto no con 30, sino con 15 se lograba el mismo objetivo. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar,
porque en realidad lo importante y el gran reto hoy en día de la protección radiológica está en el tema de la justificación, porque las personas que mandan estas radiografías son ajenas muchas veces a la protección radiológica, o sea, no están en estos grupos, no asisten a los cursos, etc. Gilberto, bueno, Aura, no tiene certificación Aura, pues yo hablo ya con el área de mercadeo de la empresa a ver si de pronto, pues a los que asistieron, no sé si esto nos pueda generar como, o a los que se le mandó el link que hayan asistido, se les mande algún certificado, no sé, pero yo les recomiendo más es porque esta grabación se va a mandar y seguramente mucha otra gente la va a ver, incluso ustedes pueden utilizar el, el los seminarios web que están y otras fuentes de información para que capaciten a su personal dentro del programa de capacitaciones anuales que exige la 482. Entonces vos podés, o como PR si sos, o le pedís a tu oficial de protección radiológica que vamos a ver, vamos a poner a ver estos videos a los trabajadores y les tomamos nota y les sacamos una evaluación y esa puede ser tu muestra. No necesariamente tiene que ser que yo te lo certifique. Voy a leer la pregunta de Gilberto. ¿Qué está haciendo el Estado y qué podemos hacer con el tema de los controles de pacientes en las UCIs sin haber ningún cambio? Por ejemplo, catéteres centrales. No entiendo no entiendo, Gilberto, muy bien la pregunta. Pues te puedo compartir, les puedo compartir un folletico que sacamos de los rayos X portátil. Yo en realidad, más que en el tema del riesgo biológico, pues yo te hablaría del radiológico y ahí básicamente lo que se recomienda, porque vos sabes que una unidad de cuidados intensivos, una de urgencias, hospitalización, pues no son unidades que están hechas para trabajar con radiaciones, pues no tienen ningún tipo de blindaje, pero que como los pacientes no se pueden desplazar a las salas de rayos X, pues se lleva el rayos X portátil y está justificada su práctica, pues porque de hecho se licencia. Entonces lo que se recomienda es pues que el tecnólogo, que es quien siempre va a ir a tomar las radiografías, pues porte sus elementos de protección radiológica, al menos chaleco y cuello, su dosímetro personal y se ubique lo más alejado que sea razonablemente posible. Vos ves que el control tiene pues un cable y él se puede alejar. Y que se asegure que al menos las personas que están ahí, los de personal asistencial o acompañantes de pacientes, pues se alejen a más de 3 metros. Pues eso es como un valor que he visto mucho por ahí en la teoría. Lo puede hacer, puede delimitar con un conito, he visto unos que tienen conos, que tienen lucecitas, etcétera. Y los pacientes vecinos, pues cuando se disponga de biombos plomados, se puede usar sobre todo en los neonatos, ahora que hablaba, Lady preguntaba, por ejemplo, en las salas de neonatos si tienen biombitos plomados, porque los neonatos sí están muy cerquitas unos a otros, entonces ahí se pueden poner biombos plomados entre ellos, porque sí es cierto que hay un montón pues se toman muchas radiografías y el paciente no solamente recibe las de él, sino que recibe las dispersas por los amiguitos, a pesar de que en esas prácticas pues los haces son muy colimados. Eso sí es importante que los tecnólogos ajusten bien el campo de exposición, pues igual van a tomar cuerpitos muy chiquitos, o sea que la dispersión es muy poca. Pues, básicamente quédate, Gilberto, con el tema de la distancia en rayos X portátil. Vamos a ver, Estefan, voy a resolver unos 3 más. A ver, las lecturas de los dosímetros eliminan la radiación promedio del fondo natural. Estefanía, sí lo eliminan con los dosímetros de control. Cuando se manda un paquete de dosímetros, se debe mandar un dosímetro de control y ese dosímetro lo que va a medir es la dosis de transporte y almacenamiento. Entonces, al final, estos viajan juntos y van agarrando una dosis de almacenamiento y transporte. Pero este de control lo dejo guardado y este vos lo empezás a usar y en tu trabajo recibe una dosis mayor. Entonces, esta se le resta y entonces a vos solamente se te reporta la que usaste. Para eso son los dosímetros de control. Mari pregunta, ¿un trabajador potencialmente expuesto a radiación puede tener? Las radiaciones ionizantes no están relacionadas con la promoción del tipo de cáncer.
pues esa respuesta puede partir de ahí. O sea, una radiación no va a hacer que un cáncer sea peor o se promueva más rápido, primero. Ahora, por otro lado, eh, puede ser que la radiosensibilidad de esa persona sea menor en cuanto a la efectividad de los mecanismos de reparación. No todas las personas, eso sí es buena tu pregunta, no todas las personas tienen la misma eficacia en los mecanismos de reparación y eso se ha medido en personas, en muestras de sangre. Por ahí tengo un artículo que también les puedo compartir. Ana, si quieres me anotas todo lo que he dicho. Ana Gómez, pues que me está ayudando desde su casa. Les puedo compartir ese artículo de una bióloga, Alegría Montoro, quien también tiene, y lo pueden ver, un seminario web ahí en la página de Ciber. Y, y entonces fíjate que no todas las personas, los mecanismos de reparación funcionan igual. Entonces, pues si una persona tiene cáncer, pues puede ser un coso hereditario o también puede estar atribuido a que sus mecanismos de reparación no funcionan tan bien como en otros. Por eso la respuesta es ambigua, pero si vos me preguntaras a mí y si trabajaras conmigo, pues eso no sería una razón para yo decir que trabaja o no trabaja y menos si no lo puedo medir. Si yo acá hiciera pruebas de radiosensibilidad, que es muy difícil que pase, pues no lo veo cerca en Colombia y sería pues un requisito más. Pues si yo no tengo eso, no te puedo dar otra respuesta, pero como te digo, la radiación no promueve ese cáncer. Mm, Chernóbil nacieron fetos, hijos de mujeres. Edgar, claro, eso está pues y puede estar documentado, pero también te digo algo, en Chernóbil pasó una cosa muy particular y es que cuando fueron a medir aberraciones cromosómicas en las personas que se quedaron viviendo allá, que uno espera encontrar muchas, porque yo puedo hacer, hay una rama de la protección radiológica o la dosimetría, que es la dosimetría biológica o dosimetría citogenética, y es que yo extraigo linfocitos de la persona expuesta y puedo hacer un conteo de aberraciones cromosómicas y el número de aberraciones está relacionado con la dosis. Hay unas curvas, pues, hay que sacar unas curvas. Entonces, cuando fueron a Chernobyl, pues cualquiera de nosotros se imagina, no, pues va a tener a esta gente que le vamos a tomar estas muestras, pues no vamos a contar un montón de aberraciones. Y resulta que no tenían tantas como pensaban. Y atribuyeron eso al alcohol, porque como se mantienen tomando alcohol, porque pues qué más va a hacer uno allá, imagínense si nosotros aquí llevamos un mes y nos estamos locos todos, ahora imagínense allá sin vecinos, sin nada, con radiación por todas partes, pues toman vodka todo el día. Y parece ser que el alcohol es un radioprotector, o sea, funciona como un secuestrador de radicales libres, porque uno de los daños del ADN pues puede ser directo una forma, o otra forma puede ser indirecta, que es a través de la radiólisis del agua. Como la célula tiene tanta agua, pues esa radiación no golpea directamente el ADN, sino que golpea las moléculas de agua, las parte, y esas moléculas van y dañan el ADN. Bueno, pues hay sustancias radioprotectoras que inactivan o secuestran estos radicales. Entonces, claro, puedes encontrar ese tipo de información. Lo que pasa es que, lo que les decía ahorita, la cantidad pues de muestras para yo relacionar esos efectos a la radiación, pues tiene que ser muy grande. Ahora, si la radiación, eso es diferente, Edgar, si la dosis de radiación la recibió la mujer y la mujer estaba en embarazo al momento de recibir la dosis o está contaminada internamente y queda en embarazo, ahí ya no hablamos de efectos hereditarios, como lo dije ahorita, sino de efectos prenatales. O sea, es otro tipo de efectos porque los hereditarios estaban relacionados con la irradiación de las células germinales de los padres. En este caso, creo que es tu pregunta y seguramente si leo lo que has leído vos, es por irradiación de los fetos. Y si es cierto que para valores umbrales de dosis, al igual que para vos y para mí, un feto en la etapa de organogénesis, que es cuando se están formando sus órganos, recibe unas dosis umbrales, puede generar efectos y anomalías congénitas, que esas son de las que me están mencionando. O sea, que sí es cierto que pueda pasar. Pero fíjate que las dosis que recibieron estas mujeres en embarazo, pues fueron supremamente altas. O sea, una mujer, pues, una trabajadora no va a recibir eso. De hecho, pues una trabajadora cuando manifiesta su embarazo,
pues simplemente se le retira de la exposición, si eso es una opción, o la otra es hacer una medición del puesto de trabajo y tranquilizarla y decirle con mediciones que no va a pasar el límite, porque el límite cambia, ya el límite de ella no sería 20 milisieverts, sino 1 milisievert. Espero pues haber sido claro, Edgar. Pero para efectos hereditarios, que es cuando se irradian las células germinales, ya les dije qué pasaba. Karen pregunta sobre estudios para poder implementar los niveles. Sí, hay un montón de documentación. De hecho, hay seminarios web, te los invito también. De niveles de referencia hay un montón, creo que hay como 3 o 4. Hay uno en pediatría, hay uno por Eliseo Baño, que es un tipo un español que trabaja en la ICRP, o sea, él es el que hizo el que apoyó por parte de España los protocolos de niveles de referencia y está ahí en uno de los seminarios web de Ciber. Está el físico Jairo Poveda, amigo nuestro, que habla sobre los niveles de referencia en radiodiagnóstico según la 482, o sea, es supremamente específico. Y ellos todos hablan de bibliografía. Entonces, sí hay mucha documentación. Yo me guiaría por estos seminarios web y luego, pues, si ya querés algo más específico, me escribís al correo y yo te mando. Pues nosotros tenemos, como empresa, pues tenemos, no los inventamos nosotros, simplemente son protocolos que sacamos de la teoría y que son los que implementamos con los clientes de nosotros, porque pues es uno de los servicios que prestamos, el tema de los niveles de referencia. Y muchos otros, pues, que son básicamente todos los servicios que estén relacionados con un licenciamiento, todos, absolutamente todos. Bueno, listo, Lady y Karen, bueno, gracias. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos. Les agradezco nuevamente a todos su participación. Disculpas pues por cualquier cosa que no haya dicho o que haya dicho de más y bueno, espero verlos pronto y espero sobre todo que me escriban y me pregunten cosas y bueno, bacano. Ya me quedé sin voz. Un abrazo a todos. Chao.